Muy buen día, estudiantes. Queremos entrar en ese momento a través de este corto video, explicarles las validaciones que se deben de realizar cuando los campos son numéricos, numéricos enteros o numéricos decimales. Y las validaciones cuando son campos de textos y solo requerimos que se incluyan caracteres. Entonces, a continuación vamos a empezar a crear nuestro proyecto. Entonces, lo que debemos empezar a realizar es la creación del proyecto. Entonces, recuerden que deben de ir al menú superior donde dice archivo. Cuando le damos clic en archivo, él va a habilitar otro menú con diferentes opciones. En esas opciones vamos a seleccionar la opción nuevo. Entonces, al seleccionar nuevo, él nos va a habilitar un nuevo menú. En ese nuevo menú debemos dar clic a la opción que dice proyecto. Entonces, cuando damos clic en proyecto, él nos va a habilitar una nueva ventana, que la veremos a continuación. Bueno, esta es la ventana que se habilita al momento de dar un nuevo proyecto. Entonces, es importante que tengan claro que deben seleccionar la opción que dice Visual C numeral, ¿sí? Allí debemos ir a la opción que dice aplicación de Windows Form. ¿Por qué debemos hacer eso? Porque nosotros vamos a hacer una ventana de Windows. No vamos a hacer ni consolas ni otras opciones. ¿Listo? Es importante recalcarles que ustedes coloquen, miren esta parte de acá en la parte inferior donde dice nombre, ubicación, solución y nombre de la solución. Es muy importante que ustedes le coloquen un nombre a su proyecto para que ustedes lo puedan diferenciar, un nombre acorde a lo que ustedes van a desarrollar y por favor tener en cuenta la ubicación. ¿Por qué es importante la ubicación? Porque si ustedes no le dan una ubicación, él les va a colocar o les va a crear su proyecto dentro de la carpeta donde está instalado el Visual Studio. Entonces, ustedes asumo que cada uno de ustedes tendrán sus carpetas donde van guardando la información la información de sus proyectos, de donde van a ubicar pues la solución. Después de que tenemos claro todo eso, ya le vamos a dar el botón de aceptar. Bueno, cuando nosotros le damos el nombre, le damos el aceptar de lo que vimos en la diapositiva anterior, el Visual Studio de inmediato nos va a mostrar esta ventana. En esta ventana, por defecto, nos crea de una vez una ventana donde podemos empezar a trabajar. En esta ventana lo que vamos a hacer es arrastrar o vamos a seleccionar los objetos con los que vamos a trabajar. ¿Cuáles son los objetos con los que vamos a trabajar? Van a ser los labels, que es donde van a tener los nombres, y las cajas de textos. Esos objetos los vamos a seleccionar desde este cuadro que se llama cuadro de herramientas, como lo ven aquí en esta diapositiva. Entonces, como pueden ver, estos son los controles que vamos a utilizar. El label, ¿sí? Nos ubicamos aquí en el cuadro de herramientas donde dice label y haciendo clic sobre ese campo lo arrastramos hasta la ventana. Y lo mismo hacemos con el control del text box. En el text box es donde nosotros vamos a ingresar la información y es sobre este control donde nosotros vamos a hacer las respectivas validaciones. Bueno, después de arrastrar los objetos, como fue el label, los labels son los que dicen los números, letras, números decimales, y los text box son los cajoncitos de color blanco donde nosotros vamos a ingresar la información. Así nos debe quedar la ventana, en este caso para efectos del ejemplo que nosotros queremos realizar. Entonces, creamos tres campos, uno donde vamos a hacer la validación de números, otro donde vamos a hacer la validación de letras y el otro donde vamos a hacer la validación de los números decimales. Bueno, después de que nosotros tenemos la ventana ya creada, vamos en ese momento a crear una clase.
un nuevo objeto que se llama clase. Para la creación de este objeto nos tenemos que ubicar donde está nuestro proyecto, dar clic derecho, ¿sí? En ese clic derecho me va a aparecer un menú contextual. En ese menú contextual vamos a seleccionar una opción que dice agregar. Al dar clic en agregar nos va a mostrar un nuevo menú. En ese nuevo menú vamos a ir a la opción que dice clase con el fin de empezar a realizar la codificación de las validaciones de cada uno de los campos de nuestra ventana. Entonces, al dar clic en la opción grabar, en la opción agregar clase, entonces allí me va a aparecer esta ventana. Y en esta ventana nosotros vamos a escoger la opción que dice clase, que es aquí donde está ese recuadro de color rojo, y se le coloca el nombre de nuestra clase y le damos agregar. Bueno, después de darle el nombre a nuestra clase, entonces el Visual Studio de manera inmediata me abre la siguiente ventana, ¿sí? Que es como tal la clase que nosotros acabamos de crear, que se llama validar, que está aquí. Y en esta ventana nosotros tenemos que empezar a agregar una nueva librería. Esa nueva librería la vamos a llamar Usem System Windows Forms. ¿Por qué vamos a usar esa librería? Vamos a utilizar esa librería porque nosotros vamos a utilizar los objetos de nuestra ventana, ¿sí? Porque estamos trabajando con una aplicación de ventana, no estamos trabajando en modo consola. Entonces, como no estamos trabajando en modo consola, por eso es necesario que nosotros agreguemos esa nueva librería, que es la última que dice Using System Windows Forms. Bueno, ya cuando tenemos nuestra ventana, ya lo que vamos a empezar a hacer es que en esa clase que creamos, en ese archivo clase que nosotros creamos, vamos a empezar o vamos a crear tres funciones, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas tres funciones? La función donde vamos a hacer la validación de solo letras, solo números y el tema de los decimales, ¿sí? Números con decimales. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la ventana, nosotros creamos una función pública que la llamamos solo letras y donde vamos a darle o vamos a escribir estas palabras reservadas que dice que key press event arm espacio B. Entonces aquí lo que pasa es que cuando se digita algo en el campo, se captura la información que está en el campo en esta variable de entrada, digámoslo así, y allí a través de esa variable nosotros empezamos, ¿sí?, a hacer todas las validaciones. Entonces, para nosotros validar si es una letra, entonces deben empezar a hacer hacer este código, lo deben digitar tal cual, ¿ya? Por ejemplo, para el caso de solo números, pues entonces esta sería la validación, ¿sí? Mirar si es un dígito, ya, mirar si tiene los separadores, si es un control, entonces se hace esas validaciones y estamos, aquí lo que se hace es que si no cumple con lo que nosotros estamos validando, él va a mostrar un mensaje donde le va a decir, oye, en el campo solo se requieren que sean números, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver en este momento que ustedes tendrían que digitar esta información, ¿sí? Y les recuerdo que debemos crear una función que se llame solo números, en este caso lo llamamos así, con este código interno. Entonces, para este caso, aquí estamos haciendo, esta sería la otra codificación, o lo que tendríamos que codificar, ¿sí? Para hacer la validación cuando son números decimales. Entonces, creamos la función y generamos este código, ¿sí? Y obviamente mostramos un mensaje al usuario cuando indique que solo se requieren números con punto decimal. Entonces, este sería el código. Entonces, finalmente, cuando ya en nuestras clases creamos ese código, todas esas funciones,
vamos a nuestra ventana, a la ventana donde están los campos, y en cada uno de los campos damos doble clic. Cuando nosotros damos doble clic, él nos va a mostrar algo como esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el campo de solo letras, nosotros lo tenemos, nosotros lo llamamos como testbox 1, ¿sí? Entonces, allí nosotros vamos a ingresar el nombre de la clase que acabamos de crear, que era validar. Punto, y vamos a escoger la función, en este caso sería solo letras, y obviamente le vamos a pasar esta letra E. Entonces, tal cual como está aquí la codificación, ustedes tienen que hacer en cada uno de los campos, ya para que les pueda funcionar el programa con las validaciones. Por ejemplo, el testbox para nosotros, el testbox 2 es de solo números. El testbox 3 para nosotros sería el de números con decimales. Entonces, por ejemplo, en este testbox 2 vamos a colocar validar punto solo números y esta variable E, ¿ya? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué nosotros creamos esa clase? Bueno, el objetivo de crear la clase es uno muy importante y es optimizar códigos. Supongamos que nosotros tenemos una ventana con 10 campos numéricos y necesitamos validar 10 de cada uno de esos campos, o sea, 10 veces. Entonces tenemos una opción. 10 veces escribir en cada uno de los campos esta codificación, o crear lo que hicimos ahora, una sola función y que esa función sea llamada en los 10 campos. Y esto es algo que se llama optimizar el algoritmo. Por eso hicimos este ejemplo, ¿ya? Se les está explicando cómo validar los campos y a la vez cómo crear funciones. Entonces aquí les damos como un ejemplo. Nosotros corremos la ventana, o sea, ejecutamos nuestro programa. Cuando intentamos colocar en nuestro programa por ejemplo, en el campo de letras colocamos números, él de inmediato nos va a mostrar este mensaje que se llama, un mensaje indicándonos que en ese campo solo se permiten letras. Y lo mismo pasa con el de, por ejemplo, aquí revisemos con el número con punto decimal. Entonces, si se ingresa un número entero, ¿sí? Él nos va a decir, ojo, se reciben, nos va a mostrar un mensaje donde nos va a decir, ojo, se reciben números con punto decimal. Entonces, básicamente, esta es digamos así como los pasos que nosotros debemos desarrollar para hacer validaciones en cada uno de nuestros campos. De antemano queremos agradecer su atención y esperamos que este video para ustedes haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención.